Y esto de la filosofía oriental salió mucho después, ¿no es cierto? Tanto que eso superó a la música. Superó a la música y yo tenía grandes inquietudes, grandes dudas. Y leyendo el libro del Tao de Lao Tse o los clásicos confucianos, especialmente el libro Las Mutaciones, ahí estaba la respuesta a todo lo que yo hubiera preguntado en el fondo. Y ahí entendí el Evangelio de Jesucristo. A través de eso lo entendí. Bueno, sí dicen que Jesucristo aprendió cosas también de otras religiones. No crea, yo nunca lo he creído. Sí, tú no lo has creído. ¿Sabe por qué? Le voy a dar una razón. Tienen valores parecidos. Pero le voy a dar una razón que es fácil de entender. Jesucristo es judío, ¿no? Sí. Pertenece a un pueblo que se sabe que ha hecho una alianza con Dios y que es único en el mundo. No puede recibir enseñanzas de culturas paganas. Por tanto, la sabiduría de Jesús y de los profetas hebreos es de ellos, deriva de lo que ellos llaman la alianza. O sea, es imposible, porque si hubiera ido al Oriente a buscar esta sabiduría, él habría enseñado la meditación, habría enseñado el karma y habría enseñado la reencarnación, ¿no es cierto? Y nada de eso hay en el Evangelio. Es otra cosa distinta, es lo propio del monoteísmo hebreo, abrámico. Entonces no hay que confundir la autorrealización a través del yoga y la meditación del Oriente, que tiene un enorme valor, que lo reconozco y yo lo practico, pero el monoteísmo hebreo es otra cosa, ¿no? Don Gastón, cuesta ser fiel a uno mismo, sobre todo en los tiempos que corren. Usted, yo siento que lo logró. Bueno, esa es mi primera pregunta. Si usted siente que ha podido ser fiel a sí mismo, si ha podido ser la persona que ha querido ser. Mira, yo diría que yo me he sentido que no me traiciono a mí mismo, yo diría a partir de los 50 años. Antes hice muchas cosas que la vida me obligaba a hacerlas, pero que era contra el pelo, en el fondo. Por ejemplo, el hecho de ser diplomático no va conmigo, ¿no? Tengo que vestirme caballero todo el tiempo, hablar un lenguaje... Representar un Estado, lo que piensa un Estado. Claro. Representar a un Estado por otra parte, ¿no es cierto? O hablar con interlocutores franceses, porque era en París, haciéndoles... agradable la conversación, diciéndole cosas que en el fondo no siento. Claro. Entonces ahí entendí yo que yo era un pituco de mierda que nunca entendería a mi pueblo, ¿no? Ahí lo entendí. Ahí lucraba. Ahí lucraba. ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Tiene hijos de qué edad? ¿Qué es lo que queda de ¿Qué eso? edad tienen sus hijos? Mi hija mayor, no sé si le gustará que yo lo diga. No, pero más o menos. Son mayores. Tiene 64 años mi hija. ¿Qué? Bueno, porque sí, obviamente... Mi hijo, que está al medio, debe tener 62. Y mi hija menor, Isabel, que es psicóloga, tiene 60, acaba de cumplirlo, hizo una tremenda fiesta en Limache, en mi casa, con 60 invitados. ¿Y usted se siente realizado como papá? ¿Cree que fue buen papá? ¿Cómo? ¿Fue buen padre? ¿Usted? Si soy buen padre, ¿sí? ¿Cree o no? que fue buen padre? No sé, pregúntenle a ellos. Pregúntenle a ellos que en un tiempo ellos se sintieron juzgados de una manera muy severa por mí. Y eso los marcó, pero que después yo rectifiqué. ¿Y por qué? ¿Muy estricto en los estudios? ¿O? No sé, de puro beato. Fui muy estricto con ellos en el periodo, y eso los confundió en el fondo. Pero que después yo me rectifiqué, digamos, me separé de mi señor un tiempo y después nos juntamos de nuevo para casarlos a ellos, esperar a los nietos, y compramos esta propiedad en el campo para que
los niños tuvieran un pequeño paraíso, modesto, claro, pues no era un fondo, nada, una quinta nomás. Eso fue. Yo digamos que esos últimos 30 años de nuestro matrimonio fue un modelo realmente, porque nos reconciliamos, lo cual es muy raro. Una pareja que se separa y después se vuelven a encontrar para fundar el clan sobre bases más sólidas, ¿no? Y fue una época muy feliz. O sea, cuando ella se fue, para mí fue un vacío tremendo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace 3 años más o menos? No, ella murió hace 2 meses, mi hijita. 2 meses. 2 meses. Ah, hace muy poco. Me dejó un vacío tremendo. Enorme. Y yo no me esperaba un vacío tan grande. Porque la persona con que uno vive durante mucho tiempo tiene 2 presencias. Una presencia inmediata, que es la que habla, pero una presencia difusa en la cual uno está inmerso y no se da cuenta. Solo se da cuenta cuando esa persona se va. Se va para no volver. Entonces crea un tremendo vacío, ¿no? Que uno siente que no lo puede llenar con nada, ¿no? Hay que dejar pasar ese momento doloroso y asumir que uno sigue la vida solo ahora, ¿no? ¿Cuál es su relación con la muerte, don Gastón, a raíz de sus estudios y de sus pensamientos? ¿Cuál es su relación con la muerte de sus cercanos y con su propia muerte también? Con la muerte. Bueno, yo trato de convencerme a mí mismo que es el cierre natural de la vida. Por tanto, que mi esposa se haya ido a los 88 años en el sueño, que es lo que ella quería, ¿no es cierto? Es perfectamente normal. O sea, si yo pienso que es anormal, me voy a amargar. Pero se fue, como me decían las personas mayores que me visitaron, es una bendición del cielo que se vaya en el sueño, que no amanezca, pero es de 88 años. Si se va a los 40, se habría sido una tragedia, ¿no es cierto? Pero se fue a los 88, está bien. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Convencerme que eso es natural y que yo quede solo también es natural. ¿No le tiene miedo a la muerte? ¿Perdón? ¿Miedo a la muerte? Mira, yo digo en este momento que no, pero si un médico me dice, ¿sabe qué más, señor? Se va a morir en 2 horas más. No sé si me daría miedo. No, yo tengo una gran confianza, ¿no? Porque yo soy un hombre de fe. Tengo una gran confianza en que yo me encontraré con Dios. Y creo, por decir, que he pagado todas mis deudas, ¿no? Por lo menos uno nunca se conoce totalmente a sí mismo. Sí. A lo mejor hay muchas deudas que tengo con él que no las he pagado, ¿no? ¿Cree que hay otra vida después de la muerte? Si hay otra vida después de la muerte. Pero ¿usted es cristiano? Por supuesto que la Gaby no. Vida. Yo veo a la Gaby. Según la tradición bíblica. Soy agnóstica, no sé lo que hay. Según la tradición bíblica, el muerto. Ni encontrarme con alguien. El muerto duerme hasta la resurrección. Entonces, nuestra esperanza cristiana es que hemos sido redimidos por Jesucristo. Si tenemos nuestra fe en Él, entonces Él ha pagado por nosotros nuestro mal. Eso fue la crucifixión, la corona de espinas, ¿cierto? Y la muerte, clavado en un palo, que es lo más atroz que puede haber. Él asumió nuestras faltas. Si tú pones tu fe en Él, quedas limpio en el fondo de todas las brutalidades que puedes haber hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y bueno, Él resucitó primero y te da a ti también el derecho de resucitar. Y resucitas con un cuerpo glorioso que es parte de la evolución en el fondo. Primero tenemos un cuerpo carnal y después tenemos un cuerpo espiritual, ¿no? ¿Pero usted cree que todo se puede limpiar? ¿Todo se puede limpiar a través de Cristo, lo que está diciendo recién? ¿Un violador? Claro, hay que tener claro eso, ¿no es cierto? ¿Alguien malo de verdad se puede limpiar? Que el sacrificio de Él, en el fondo, es para limpiarnos a nosotros de toda culpa, en el fondo. Pero a condición que tengamos fe en que Él hizo eso. Don Gastón, la relación entre los pensadores como usted y la religión es bastante peculiar en muchos casos, ¿no? Algunos
Algunos creen a rajatabla, Otros nada. otros manifiestan sus más profundas dudas al respecto. Su relación con las religiones, más allá de la espiritualidad, sino como su relación con las religiones en general, ¿considera que son positivas esas religiones en momentos como los que atraviesa la humanidad hoy? ¿Nos ayuda a creer? Fíjate que creo que no. Las religiones también han pasado lo mismo con la sociedad industrial, ¿no es cierto? Que ha creado una complejidad increíble de la vida, insoportable en el fondo, que distrae al hombre de su esencia. Yo creo que las religiones se han ido cubriendo de prácticas de culto. Por ejemplo, el culto a los santos. De corrupción. Que no tiene ninguna base en las escrituras. La mariolatría, convertir prácticamente a la Virgen en una diosa más, es decir, que es la mediadora, en circunstancias que es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué la Virgen tendría que ser mediadora? Bueno, todas esas cosas, el rosario, las procesiones, las reliquias, el agua bendita, la medallita milagrosa. ¡Oh, qué horror, Dios mío! La medallita milagrosa. Y todo eso es un montón Pero eso de no cosas. pero eso es fe también, es fe a ser A ver, cristiano. espérate, voy a terminar la frase. Este montón de cosas que ha hecho en el fondo nos han ocultado a Jesucristo. Eso es lo más grave, ¿no es cierto? El cristianismo es basado en Jesucristo, es cristocéntrico. Si nosotros no entendemos a ese personaje, el resto no vale nada. No vale nada. ¿Y por qué a su juicio se esconde a Jesús? ¿Por qué ha ocurrido eso? Claro, ¿y por qué se esconde a Jesús entonces bajo esa lógica? Porque es un ser muy peligroso. Fíjate, un primer ser, comunista un del ser que mundo. dice, los últimos serán los primeros. Ya de eso basta, que es un gallo muy peligroso. Claro. Después, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, los puros del corazón, porque ellos verán a Dios. Ese gallo es muy peligroso, hay que crucificarlo muy rápido antes que se esté hablando, ¿no? Y transforme al mundo entero. Eso es la Iglesia como instancia de poder, como institución jerárquica, ha ido como disimulando ese aspecto de Jesús, transformándolo más bien en una figura devocional. Pero la esencia del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso Es para el poder, revolucionario, pero- muy peligroso. Don Gastón, alguna vez hablé con un sacerdote jesuita que me decía, si Jesús volviera, se daría cuenta de que fue un perdedor. Y me llamó mucho la atención ese comentario, viniendo de un sacerdote, porque él hacía alusión que finalmente todo lo que él peleó y los sacrificios que hizo, en virtud de lo que pasa hoy, serían en vano. ¿Tiene usted una visión como esa o tal vez es demasiado pesimista? A ver, esto del sacrificio, Claro, de que el sacrificio habría sido en vano, en virtud de lo que pasa con el ser humano hoy, más allá de esta crisis actual, sino a nivel mundial. De todos los muertos. bueno, el sacrificio ya ocurrió, y lo hizo para limpiarnos a nosotros de toda culpa. Pero Él qué raro sabe, que traía el sabe que la sacerdote. humanidad por sí misma no podía redimirse del mal acumulado, ¿no es cierto? Piensa tú el momento en que vino, en que el Imperio Romano, que era archicorrupto, tenía dominado el mundo. En ese momento en que la vida humana no valía nada, sociedades esclavistas, soluciones de fuerza, los emperadores eran tiranos todos, la guerra permanente, conquista de la Galia, conquista de la Gran Bretaña, las legiones romanas hacían lo que querían con todos los pueblos. En ese momento vino. Él sabía que esa humanidad no podía redimirse a sí misma, no podía lavarse de todo el mal acumulado, lo que los hindúes llaman karma, es un mal karma del cual no podíamos. Entonces la única solución es que el Hijo de Dios asuma como propias todas nuestras faltas. Entonces, eso no es pesimismo, eso ya ocurrió.
Al revés, eso es optimismo. Estamos libres a condición que creamos realmente que Él es nuestro Salvador, que ese es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿no es cierto? ¿Cree en la reencarnación? ¿Perdón? ¿Cree en la reencarnación? Mira, yo creo que la reencarnación es un concepto que está íntimamente ligado al de autorrealización. ¿Por qué? Porque si yo pienso que a través de la meditación y de las austeridades yo alcanzo el nirvana, o sea, superar completamente la vida psíquica del hombre y solamente estar situado en el ser, en el espíritu. Si yo creo eso, una vida no me basta. Necesito varias vidas. Entonces, si uno pregunta, ¿cree usted en la reencarnación? Hay que explicar previamente que la reencarnación está ligada estrechamente al concepto de autorrealización a través del yoga de meditación, ¿no? Ya, pero en la Biblia no existe la autorrealización, por tanto existe la resurrección. Ahora, yo creo que la reencarnación es válida para quienes creen en la autorrealización. O sea, yo creo que cuando los grandes maestros de la India hablan del karma y la reencarnación, no están mintiendo. Eso es válido para ellos. Pero la tradición monoteísta no está situada en ese ámbito. No está situada en ese ámbito e incluso aconseja no meterse en ese ámbito. O si te metes, considera que la meditación es nada más que para ti una terapia. Entonces, yo practico la meditación todos los días y para mí es una terapia que me limpia la mente, que me revitaliza y que me deja apto para enfrentar el día. Pero nada más, pero no creo que me voy a salvar por la meditación. Entonces yo estoy adscrito a la espiritualidad bíblica que cree en la resurrección, ¿no?